La actividad sísmica registrada en las últimas semanas en Tenerife ha vuelto a poner el foco en Tenerife, en el Teide y en el funcionamiento de los volcanes del archipiélago. Para entender qué está ocurriendo y resolver algunas de las dudas que está sucediendo para la ciudadanía, hoy hablamos con el investigador en vulcanología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Pablo González. Muy buenos días, bienvenido de nuevo, ¿cómo está? Buenos días, Andrea, y buenos días a todos los oyentes. Bueno, como bien decía, las últimas semanas se han registrado varios movimientos sísmicos. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en el Teide? Pablo. Bueno, hay que aclarar que no es exactamente en el Teide, sino que es una actividad que afecta a la zona central de Tenerife y en particular el oeste de la caldera de las Cañadas del Teide. Lo que está ocurriendo hasta ahora es que se han producido unos eventos sísmicos registrados por la red sísmica del Instituto Geográfico Nacional, en la que tiene unas características diferentes a la sismicidad normalmente registrada en Tenerife. Eso lo que hace es elevar el nivel de anomalías que llevábamos teniendo ligeramente superiores desde el 2016 y entramos en una nueva fase en la que se ha levantado un poquito más el volumen de los parámetros anómalos, pero estamos a la escucha de lo que pueda pasar. Bueno, la pregunta principal que mucha gente se hace directamente es, ¿deberíamos de preocuparnos? Hombre, no creo que alarmarnos, pero sí estar preparados. ¿Y cómo se prepara la población? Estando bien informados, es decir, leyendo los informes del Comité Científico del PEVOLCA, que son públicos, así como prepararse conociendo cuáles son los niveles de emergencia y conociendo el territorio, es decir, qué zonas de Tenerife han tenido erupciones en el pasado, qué tipo de erupciones son las más comunes, para no picar en todos los bulos que hay en los medios sobre erupciones catastróficas. ¿Existe riesgo real de erupción ahora mismo? Tenemos peligrosidad volcánica, es decir, las erupciones en Canarias son habituales, es decir, tenemos un promedio de una erupción cada 40 años en los últimos 600 años, y estudiando el material geológico de la superficie, sabemos que hay muchas erupciones muy habitualmente. Es decir, está en la fase preparatoria de una erupción en Tenerife. No lo creemos, por lo menos con los datos actuales. Evidentemente los parámetros pueden ir cambiando en el futuro y este pronóstico o este escenario sobre el que estamos actualmente trabajando pues cambiará. Actualmente no esperamos una erupción a corto o medio plazo. Bueno, cuando la gente escucha términos como enjambres sísmicos o actividad volcánica suele preocuparse, evidentemente. ¿Es algo normal o está fuera de lo habitual ahora mismo? Los enjambres volcánicos de terremotos volcanotectónicos, que es como unos chasquidos, son relativamente habituales. Los llega registrando el Instituto Geográfico Nacional desde las últimas décadas. En particular de 2016 y en adelante, pues se han producido más enjambres de los que solían haber en el pasado, pero también ha habido mejoras instrumentales, es decir, estamos mejorando, la sociedad tiene un nivel socioeconómico mayor, se puede invertir más en vigilancia volcánica y así podemos ver y tomar el pulso al volcán con mucha más precisión. ¿Nos podría explicar de manera más sencilla qué significa un enjambre sísmico? Un enjambre sísmico es la agrupación en el tiempo y en el espacio de terremotos de magnitud similar. Es decir, si actualmente se están registrando de magnitud 1, serían muchos terremotos de magnitud 1 localizados en el mismo área, en un entorno de pocos kilómetros, a la misma profundidad y sobre un periodo corto. Es decir, los enjambres que hemos visto en los últimos años han durado prácticamente menos de un día. Pues eso es estar concentrado en el tiempo, tener 20, 30 terremotos juntos. Se detectan más, pero no se localizan tantos. Bueno, y muchos de ellos se producen bajo 8 o 12 kilómetros bajo tierra. Eso es correcto porque la posición no es aleatoria, es decir, el origen de estos terremotos puede ser el movimiento de fluidos, es decir, agua, dióxido de carbono, a altas presiones y temperaturas, y se localizan en la base de la corteza terrestre. La isla hay que pensar que no es solo reposa sobre el fondo oceánico es, en sí tiene una capa de roca
que empieza a cambiar sus características a partir de los 10 kilómetros en otro tipo de rocas con otro comportamiento. Y esas capas suelen ser lugares donde los fluidos se atrapan y donde la actividad sísmica, el magma, se puede acumular. ¿En, en qué cifra o de kilómetros les llamaría la atención para decir hay más peligro? O sea, cuando se produzcan esos terremotos. Si solo mirásemos los parámetros como es la sismicidad, la migración de sismos, ya sea en la vertical o en la lateral, suele ser un indicador bastante potente de que pueda ocurrir algo. Pero normalmente no se suele mirar un solo parámetro, como sería la sismicidad. También hay que controlar la deformación del terreno, la emisión de gases o los cambios de temperaturas en la fumarola. Todos esos parámetros, cuantos más de ellos tengan anomalías, más peligrosidad, más capacidad tendrá el volcán de expresarse con una erupción. Actualmente tenemos que tener en cuenta que el único parámetro anómalo claro que está ocurriendo en Tenerife es la sismicidad. Nos falta la deformación del terreno, los cambios de gases, el agua, las temperaturas. Es decir, que hay muchos más factores. Hay muchos más factores. En el pasado y en la crisis que tuvo Tenerife en 2004 a 2006, tuvimos más parámetros aparte de la sismicidad. Hubo cambios del campo gravitatorio, es decir, la atracción de la Tierra cambió porque había cambio de masa en algún lugar debajo de la Tierra, y también hubo cambios en la fumarola. Y esos cambios no los estamos viendo actualmente. O sea, todavía queda mucho recorrido, y hay que recordar que en 2004 terminó esa crisis y no hubo erupción. Bueno, también otro de los términos que se habla es de movimientos de fluido, de presión dentro del volcán. ¿Nos los podrías explicar también de manera sencilla para podernos poner en contexto? Hombre, lo que se ha empezado a registrar en febrero, que no estaba antes y que sí es indicativo claro de fluidos, es que las vibraciones que registran los sismómetros tienen un contenido de bajas frecuencias. Es como un zumbido más como un tambor en vez de un chasquido y un silbido. Eso nos indica que hay fluidos que van vibrando y expandiendo y contrayendo las fracturas bajo el subsuelo. ¿Qué significa? Bueno, tenemos que tener en cuenta que vivimos en una zona volcánica, que el magma constantemente está bajo las Islas Canarias y que a veces pues tiene estos movimientos. No conocemos con exactitud los motivos últimos por los que ocurren, pero sí sabemos que son indicadores de ese movimiento de fluidos. Y cuando se habla de fluidos no estamos hablando exclusivamente de magma, también es una mezcla de agua y dióxido de carbono. En tal caso que se produjera la erupción, ¿cuáles son los municipios que se verían más afectados? Bueno, la isla en sí es relativamente pequeña. Yo creo que pensar que va a haber zonas sin ningún tipo de afección es un poco difícil. El nivel de afección sí que puede ser diferente, heterogéneo, ¿no? Es decir, tendríamos el lugar donde se abriera la boca eruptiva, donde tendríamos unos peligros como serían las caídas de ceniza abundante o las coladas, y tendríamos lugares donde a lo mejor pues solo llegasen las cenizas de tamaños más finos, como se vio en La Palma. Es decir, la erupción fue en el Valle de los Llanos Aridanes, pero las cenizas llegaron a caer en el lado de Mazo o en Punta Gorda, en otros lugares. En Tenerife esperaríamos un escenario similar, con una erupción en algún lugar, probablemente en alguna de las dorsales activas, como es la dorsal de Santiago del Teide o la dorsal de Izaña, hacia la zona de los altos de Wimar o los altos de la Orotava, o en el centro de la isla, dentro de la caldera de las Cañadas. Bueno, mucha gente después de la erupción de La Palma en 2021 está más pendiente de estos temas, evidentemente. ¿Creen que estamos preparados después de, bueno, nos ha dejado una lección esa erupción? Sí, yo creo que desgraciadamente, pero porque a veces se tiene que aprender a palos, pues la naturaleza se expresó como quiso en La Palma, y eso ha puesto de relieve la importancia de los servicios de emergencia, de que haya información, que la información sea clara, e incluso renovar protocolos que hay posibilidades de mejorarlos, ¿no? Entonces el hecho de que tengamos una ley de carácter regional como el PEVOLCA, que tiene el asesoramiento científico de un comité asesor, una dirección y una experiencia de protección civil
que va mejorando en el tiempo, de cómo ser lo más claro posible, el hecho de que implementemos mensajes de alerta como es el S-Alert y que se pueda regionalizar las alertas, es decir, que no sea toda la isla la que se vea activada, sino que alguna zona se pueda activar con mayor intensidad y otra menos, pues eso nos hace estar mejor preparados. Pero hay margen de mejora y seguimos mejorando con cada emergencia que ocurre. Bueno, mucha gente no sabe cómo se vigila un volcán, evidentemente. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuáles son las herramientas que utilizan ustedes como científicos? Bueno, como comentaba antes, la vigilancia volcánica es una de las formas en las que podemos mitigar los riesgos en un área volcánica. También están los planes de los mapas de peligrosidad, es decir, estudiar lo que ocurre en el pasado, el mapa o sea, el servicio de vigilancia volcánica y los planes de emergencia. Si ocurriese una emergencia, ¿cómo se evacúa? La pregunta en concreto es sobre los sistemas de vigilancia, porque es lo más, digamos, que centra más atención. Pues se tiene que vigilar las características y la frecuencia de los terremotos con las redes sísmicas, se tiene que controlar la cantidad y velocidad de los movimientos del terreno con redes geodésicas, con antenas GPS o con imágenes de satélite, y también redes químicas, geoquímicas, ¿no? Es decir, en las que se pueda analizar la cantidad y composición de los fluidos de la fumarola, la desgasificación que sale naturalmente a través del suelo o aquellos gases que se atrapan en el agua subterránea. Y afortunadamente en Tenerife pues se tiene una red muy amplia de galerías que permiten extraer el agua subterránea y de esa agua se puede analizar una muestra habitualmente y poder ver anomalías y así poder controlar el pulso del volcán. Bueno, también por otro lado, recientemente pudimos presenciar ciertos movimientos, pero esta vez no por el Teide, sino por el volcán de El Medio. ¿Qué es exactamente este volcán submarino? Bueno, lo que hemos aprendido en las últimas décadas y recientes estudios del Instituto Oceanográfico Español indican que tiene actividad persistente. Estamos hablando de un volcán de casi 500 metros de elevación, y en Tenerife, aparte del volcán Teide, hay muy pocos de esas dimensiones, lo que nos indica que es un volcán que tiene mucha actividad, o la ha tenido en el pasado y ha construido basándose en muchas erupciones, no solamente una erupción individualmente. Ese volcán, también recientemente en estos estudios, se ha demostrado que tiene actividad hidrotermal. Si se ha pasado con un barco, se ha cogido una muestra del fondo oceánico, se ha analizado y se ha visto que tiene alteraciones hidrotermales que indican que hay flujo de fluidos y calor en su cima. Y tenemos la actividad más persistente sísmica de Canarias, en ese canal entre Tenerife y Gran Canaria. Lo que podemos saber es que es un volcán activo, o ha estado activo hasta épocas muy recientes. Bueno, ese volcán fue sentido por ciertas partes de la población, diferentes puntos de la isla de Tenerife, pero sobre todo en Candelaria. ¿Es lo habitual que se sintiera más fuerte ahí? Bueno, cómo se percibe un volcán depende principalmente de cómo de lejos estás del foco sísmico. Es decir, los terremotos ocurren en fallas, esas fallas se desplazan y esas fallas tienen una localización, el lugar en el que se desplazan. Desde ese punto se radia energía que se va atenuando con la distancia. Si está el foco muy profundo, se atenúa porque estás lejos. Si estás alejado lateralmente, como ocurre con los focos de sismicidad entre Tenerife y Gran Canaria, pues lo más probable es que se sientan en los lugares más próximos, que es la costa de Tenerife, la costa este y la costa oeste de Gran Canaria. Bueno, y los científicos han asegurado que este volcán no tiene nada que ver con la actividad que se está produciendo en el Teide. Lo que se puede decir es que no está demostrado que esté relacionado. Otra cosa es demostrar que algo no esté relacionado. Eso es más difícil de demostrar. O sea, lo que podemos asegurar es que no vemos motivos que nos hagan pensar que esas actividades estén relacionadas unas con otras. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que realmente ustedes como científicos se preocuparan? Bueno, como te comenté antes, tendríamos que tener más indicadores anómalos, no solo la sismicidad. Tenemos que tener movimiento del suelo, levantamiento del suelo. Y cuando hablamos de levantamiento del suelo, pues tendría que ser en centímetros durante pocos días o semanas,
esos serían indicadores muy importantes de que el magma se está aproximando a la superficie y que es probable tener una erupción. Por ahora no vemos esos otros indicadores, con lo cual es por lo que podemos concluir dentro del Comité Científico Asesor PEVOLCA que no se esperan erupciones en las próximas semanas o meses. No podemos decir un horizonte temporal mucho más largo porque existen estos indicadores. Eso significa que no estamos en el nivel completamente en reposo del volcán, pero tampoco parece que estemos en las semanas o días previos a una erupción. Bueno, evidentemente Canarias somos unas islas activas, son unas islas volcánicas activas. Siempre vamos a tener terremotos, al fin y al cabo. Pero ¿es normal que ocurran tan seguidos? Bueno, durante las últimas décadas pues hemos tenido 2 erupciones, ¿no? Es decir, eso, bueno, 15 años, ¿no? Es decir, es relativamente por encima de la media. Pero la muestra estadística sobre la que hacemos estos promedios es muy corta, 600 años para la vida geológica de un volcán o una zona como Canarias, región volcánica como Canarias, es realmente corto como para saber todos sus posibles comportamientos. Es decir, el hecho de que tengamos alguna agrupación de erupciones tendrá un motivo, pero todavía lo desconocemos. El promedio, lo que sí conocemos es que el promedio viene a ser una erupción cada 40 años. No toca, ahora no toca. No. Bueno, tendríamos que conocer mucho mejor los volcanes para saber si toca o no toca. Es decir, lo que sabemos es que la última erupción fue hace más de 100 años, la de 1909 del Chingero, pero también han habido periodos, incluso en la isla más activa como es La Palma, se han pasado casi 200 años sin erupciones y luego las has tenido muy juntas. Es decir, no sabemos, los promedios son un poco engañosos. Es impredecible, ¿no? Al final, un poco. Actualmente no tenemos la información para conocer el comportamiento del volcán, hasta ese punto de saber con años de antelación si toca o no toca. Es decir, lo que tenemos es una muestra estadística pequeña que permite decir que de promedio hay una erupción cada 40 años, a nivel de archipiélago, a nivel de isla, Sí, puede ser en general. en general. Lo mejor que podemos hacer es estudiar el registro geológico y tener mapas de peligrosidad actualizados, tener un sistema de vigilancia volcánica moderno como el que tiene Tenerife y muchas islas en Canarias, y tener planes de emergencias que se puedan activar en el caso de que sean necesarios para tomar las medidas de mitigación posibles, porque hay que tener en cuenta que no podemos parar a la naturaleza. Lo que podemos es mitigar sus efectos, pero no podemos parar una tormenta o una erupción. Así es. Bueno, Pablo, para terminar, ¿qué mensaje le darías a la población que está preocupada por esta situación? Bueno, que se informe por los canales oficiales. El Instituto Geográfico Nacional tiene una página web con todos los parámetros de monitorización, que lea y comprenda los mensajes del Comité Científico que el Gobierno de Canarias pone en público y que se informe a través de los medios de comunicación que son especialistas en transmitir la información para que sea lo más comprensible posible. Eso es muy importante. Pues muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí nuevamente con nosotros y a seguir pendiente de cualquier novedad. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias a los oyentes.